Si pueden abrir sus Biblias conmigo en Éxodo capítulo 24. El segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 24. Si me digan con un amén cuando ya lo hayan encontrado, amén. Amén, la palabra de Dios se lee en su gran nombre. Versículo 4, voy a leer yo para ustedes en el nombre de Jesús. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Amén. Pueden tomar su lugar. Hoy en esta noche, cuando me hicieron la invitación los líderes de jóvenes y me dieron el tema Dios de pactos, yo dije, wow, qué gran título, porque ellos hacen como títulos y hacen temas cada 3 meses, y a mí me gustó porque cuando estaba estudiando y estaba buscando, la palabra pacto en hebreo significa cortar. Amén. Por eso es que hoy en esta noche yo escogí leer esto, Éxodo 24, y más me quiero enfocar en el versículo 6, que dice: y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Qué significa esto? Que en el Antiguo Testamento ellos ofrecían holocaustos, ellos ofrecían sacrificios de animal, agarraban a un animal, el becerro más gordo, a un animal que tuviera de mucho valor para cortarlo y hacer un pacto, o cortarlo y hacer sacrificio. Y eso es lo que está pasando aquí en este versículo. Y si continuamos en el versículo 7, en el versículo 6, en el versículo 7, dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Es como por si yo les pusiera, por ejemplo, el pastor, que el pastor viene, nos lee la palabra de Dios, nos predica, y a nosotros que somos el pueblo la estamos oyendo, y es lo que está pasando aquí. Y cuando toma el libro de pacto y lo lee a los oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Qué significa esto? Que el pueblo de Israel en este tiempo, cuando Moisés leyó esas cosas del pacto, que eran los 10 mandamientos en este versículo, en esta escritura, ellos supieron el valor, tuvieron el valor de la palabra que Moisés estaba diciendo, amén, que Moisés estaba predicando. Entonces, algo simbólico aquí que pasa en el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, haciendo ese pacto, cumpliendo esa promesa, atándose con el cuerpo de Cristo. Amén. Porque Dios había llamado a Moisés a ese monte para hacer un pacto con su pueblo, y él iba a ser el que iba a predicar, igual como nuestro pastor se para aquí y nos predica a nosotros. Ya es nosotros que tenemos que valorar esa palabra que el pastor nos da, y es de nosotros obedecer. Amén. Y hoy en esta noche les quiero introducir. Cuando yo estaba estudiando, encontré a un hombre que hizo un pacto con Dios. Este hombre dedicó toda su vida al Señor, amén. Y él era médico, él era explorador, y más que nada, él era misionero. Y su nombre se llama David Livingstone. David Livingstone nació en 1813 en Blantyre, Scotland, o en español como el país se llama, Escocia. Y este hombre, David Livingstone, nació de una familia pobre, no una familia que tiene muchos recursos, sino nació de una familia que siempre puso a Dios como uno en su casa. Y ellos eran tan pobres
que a la edad de 10 años, David Livingstone empezó a trabajar en las fábricas de algodón como despiezador en las máquinas. Amén. Y él trabajaba ahí en la fábrica con su papá y con su hermano. Y ellos trabajaban de 6 de la mañana hasta 8 de la noche. Y ellos solo tenían 2 descansos de 40 minutos en todo ese tiempo. Y de 8 a 10, David Livingstone iba a la escuela y iba a la iglesia. Él tenía una pasión grande por la escuela y por la iglesia. Pero su papá de David Livingstone le había dicho, le inculcaba la palabra del Señor desde que era niño. Siempre le andaba diciendo, tienes que poner por uno al nombre de Jesús. Tienes que poner por uno a Dios que nos da todo, que nos da la vida y es tan misericordioso. Amén. Y entonces, como fue pasando el tiempo, David Livingstone ahorró suficiente dinero para irse a Londres, que ahí estudió medicina en la Universidad Anderson, o como se conoce ahora, Strathclyde University. Y ahí, como fue pasando el tiempo, también se fue a la Sociedad de los Misioneros de Londres, y ahí es cuando él estudió la palabra más aún profundo y se quiso convertir en misionero. En 1840, que fue que se recibió de médico y se recibió de misionero, antes que él partiera a las misiones, él conoció a un misionero de África y su nombre es Robert Motoff. Robert Motoff había sido misionero en África y cuando él regresó, porque ya era grande de edad, le contaba las historias a David Livingstone. Y una cosa que impactó la vida de David Livingstone fue que Robert Motoff le dijo, yo tengo una imagen grabada tan profunda en mi cabeza que la miro todos los días. Y lo único que yo deseo es más tiempo, otra oportunidad, porque tengo grabado una foto en mi mente del humo en el cielo de más de cientos de pueblos que aún no han escuchado la palabra de Dios. Y esto conmovió tanto a David Livingstone que dijo, yo voy a ir a África, porque él no iba a ir a África, iba a ir a China. Entonces, cuando él escuchó esto y la guerra pasó en China, él se fue a África y él fue a predicar a África. Y ahí él estuvo en África por más de 25 años predicando el evangelio. Él tuvo que pasar por desiertos, por junglas, tuvo que dejar todo atrás. Imagínense, allá en África todavía no estaba explorado, él no tenía GPS, él no tenía piso, carro, ¿sí me entiende? Él tenía que ir caminando, tenía que ir, me imagino, en caballo, en carretas, ¿verdad? Porque en aquel tiempo no tenían lo mismo que tenemos ahorita. Entonces, él siempre se puso en las manos del Señor y dijo, Dios, guíame, a donde tú quieras que yo vaya, ahí iré. Me pongo en tus manos, me pongo tu armadura, me llevo tu palabra y a donde tú me quieras llevar, yo voy a predicar ese nombre. Amén. Entonces, David Livingstone había hecho 3 expediciones y en su última, que es la más conmemorable que me ha tocado a mí mucho, él ya no tenía tanto dinero, ya era grande de edad y en vez de quedarse en Europa, dijo, con todo el dinero que tengo ahorrado, él compró a gente de India y compró a gente de África que le ayudaran a ir a hacer su última misión, porque él dijo que lo único que él quería hacer era predicar la palabra del Señor hasta que él muriera. Y así lo hizo. En su última expedición a África, él fue predicando. Amén. Y era muy difícil porque él intentaba ir al centro de África donde no era explorado, donde tenía que ir por junglas, por desiertos, por ríos, por lagos y tuvo que ir por pueblos indígenas. Y él en una de sus expediciones ya había sido atacado por un león y que le hirió el brazo y se enfermó. En ese tiempo había una enfermedad muy grave que mataba a muchos, cientos, miles. Y esa enfermedad era malaria. Entonces, como él era médico, él ya sabía qué esperar. Entonces, él en su equipaje llevaba medicina, llevaba comida. Él sabía qué hacer. Él había estudiado todo esto. Él fue preparado. Pero lo que pasó algo muy poderoso. David Livingstone, en su expedición, su última expedición, algunos de los que él llevaba lo traicionaron,
le robaron su comida, le robaron su medicina, le robaron su material y a él lo dejaron tirado. Y entonces él dijo, no importa que no tenga nada, no importa que a mí me hayan robado, no importa, yo sé a quién sirvo, yo sé a qué Dios sirvo y me voy a mantener firme y voy a continuar caminando y voy a continuar predicando la palabra. Y así pasó. Él continuó su expedición y él tuvo que parar en un pueblo que se llama Ujiji, en África. Y en este pueblo tuvo que parar porque le dio malaria una vez más, pero esta vez ya no tenía medicina. Esta vez cayó enfermo por otra vez al punto de morir porque esta no era su primera vez. Y él se tiró de rodillas y le oró a Dios y dijo, Señor, manda tus ángeles que acapen alrededor de mí, que me protejan, que me guarden y que seas tú guiándome. Que si esta es la última vez, así voy a morir predicando tu palabra. Pero si me das más tiempo, si me das más vida, voy a pararme, voy a estar firme y voy a continuar. Entonces, pasando los días, él había sido el único europeo que estaba en ese pueblo. Y luego, algo que pasó que lo dejó atónito a David Livingstone. Él miraba hacia afuera y conforme miró que alguien venía en el camino y era otro europeo. Y ya sabemos que ellos son de diferente color de los que están allá en África. So él cuando lo miró dijo, wow, ¿quién es ese? Dijo, ¿quién es ese que viene aquí? ¿Será otro europeo? ¿Otro inglés? Entonces, cuando se le acercó, esto está escrito, esto fue de vida real y está escrito en esos libros de historia. Y le dijo una línea que es muy famosa y le dijo, Dr. Livingstone, I presume. Doctor Livingstone, me imagino. Cuando él se le acercó a él y le dijo, sí. Y pues me imagino que ahí dije, pues, ¿qué haces aquí? Y el hombre que había encontrado a Dr. Livingstone en el pueblo de Ujiji se llama Henry Morton Stanley. Él había sido mandado a mandarle comida, medicina y material. Entonces le dijo, dame la medicina, dame el material que vamos a continuar, aquí me voy a mejorar y vamos a predicar. Pero Henry Morton Stanley dijo, no, mira cómo estás, tienes que regresar a casa, te tienes que poner mejor, tienes que parar esto, ya no puedes continuar, ya estás muy viejo, ¿te quieres morir aquí afuera? Y él firme dijo, yo voy a continuar hasta que la muerte me pare, porque yo he hecho un pacto con mi Dios, que la vida me da, que todo me da, y yo de mi ser voy a continuar. Y en vez de que David Livingstone se regresara, él convenció a Henry Morton Stanley que se quedara unos meses y fuera con él a su expedición. Y junto con él fue predicando la palabra de Dios. Y antes que llegara al último pueblo, Henry Morton Stanley regresó a Europa porque tuvo que documentar y escribir su libro que había encontrado a David Livingstone. Porque David Livingstone ya en ese tiempo tenía alguna fama. Y cuando él paró de escribir, era que mandaron a buscarlo. Por eso es que él estaba ahí. So, él regresó a confirmarle a todo el mundo que todavía él tenía vida. Y entonces, conforme iba a su expedición, él paró en su último pueblo, que se llama Chitambo. En el pueblo del Chitambo, sin que David Livingstone supiera, ya se le había acabado la medicina, se enfermó una vez más y ahí quedó paralítico. Entonces ahí ese fue el último pueblo que él predicó. Y en el pueblo de Chitambo, él se puso a un lado de su cama y se puso de rodillas y dijo, Señor, gracias por todo lo que me has dado. Señor, gracias que me has traído hasta aquí predicando tu evangelio. Señor, gracias por la misericordia que has tenido en mi vida. Y en esa noche, en el 1 de mayo de 1873, los que eran fiel con Livingstone se le acercaron porque estaban preocupados. Habían dicho, Livingstone, ya, has orado mucho tiempo, puedes continuar mañana. Pero cuando lo fueron a levantar, ya había quedado muerto. Él había muerto
orándole al Señor. Wow. Cómo me impactó cuando yo leí eso. Y la historia no termina ahí. La historia continúa y dice que en ese pueblo de Chitambo, a David Livingstone, el pueblo de allí le quitó el corazón y lo puso debajo de la tierra en un árbol que estaba al lado de su casa. Y cuando todos en Europa escucharon que ya él había fallecido, mandaron a hombres que fueran por su cuerpo, porque como les digo, él era un héroe, era un public figure, él ya tenía historia, él había descubierto ríos, había descubierto cascadas, lagos, él era alguien de mucho valor al gobierno británico. So mandaron a hombres a buscar su cuerpo y llegan al pueblo de Chitambo. Y cuando llegan al pueblo de Chitambo, encuentran su cuerpo sin el corazón y dicen, ¿y su corazón? Y los del pueblo dicen, tú te puedes llevar el cuerpo, pero el corazón de este hombre pertenece aquí en África. Porque por más de 25 años él estuvo firme, él caminó, él predicó la palabra, ayudó a cientos de personas y más que nada los convirtió y les habló de la salvación del Señor Jesús. Que aquí hoy en este lugar nosotros predicamos. Y él tuvo ese valor, él comprendió, él obedeció la palabra de Dios de ir a predicar. Él aceptó ese llamado. Amén. Wow, tan poderoso. Y antes que Henry Morton Stanley se había regresado para atrás a Europa a escribir su libro, él había hecho un pacto con David Livingstone y le había dicho, cuando yo termine de escribir mi libro, yo regresaré contigo si tú todavía estás con vida y te ayudaré a predicar. Pero no pasó así, sino él escuchó que David Livingstone había muerto. Entonces él regresó a terminar lo que él había comenzado. ¿Por qué? Porque ellos dos habían hecho un pacto de eso, de que él tenía que regresar a terminar lo que él había empezado. Y así sucedió. Y hoy en esta noche, cuando yo estaba leyendo eso, se me vino en mente dos personajes que hicieron un pacto similar así, un pacto de amigos, un pacto que era tan impactante que a mí me dejó con la boca abierta y dije, wow. Y cada vez que lo leo me quebranta. Y esta es la historia de David y Jonatán. En 1 Samuel yo leo para ustedes capítulo 18, dice, aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó lijada con la de David. Y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David donde quiera que Saúl le enviaba y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Y en otra traducción que me gusta a mí mucho, la traducción Legón Jantal da con un poquito más de detalle y dice, Saúl ya no dejó que David volviera a su casa, sino que lo mantuvo cerca de él, de modo que Jonatán se hizo muy amigo de David. Tanto lo quería Jonatán que desde ese mismo día le juró que serían amigos para siempre, pues lo amaba como a sí mismo. En prueba de su amistad, Jonatán le dio a David su ropa de príncipe. Escuche esto, su ropa de príncipe. ¿Qué significa eso? Que no es cualquier ropa. No le dijo, oh, yo ya no uso esta camisa, puedes tener esta camisa, que eres mi amigo, te amo tanto. No. Le dio su ropa de príncipe, porque Jonatán es hijo de Saúl, que era rey de Israel, y yo me imagino que esa ropa de príncipe no era cualquiera. Si yo miro a mi hermano con ropa de príncipe, yo voy a decir, ese es un príncipe, ese no es cualquier hermano, ¿verdad? Entonces, eso es lo que significa aquí. Y luego dice que Jonatán le dio a David junto con su arco y su espada y con todo su centurión. ¿Qué significa eso? Eso es algo simbólico. Eso quiere decir
que el que se te meta contigo se va a meter conmigo. El que te quiera hacer daño me quiere hacer daño a mí. ¿Por qué? Porque ellos hicieron un pacto. Y iglesia, déjenme les digo, nosotros también estamos bajo un pacto. Ustedes saben con quién estamos con un pacto. Amén. Y déjenme les digo, Lucas 22. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Y escuche esto. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Nosotros tenemos un Dios que cargó esa cruz al Calvario y fue sepultado, y Él derramó de su sangre para el perdón de nuestros pecados, para salvación nuestra, para prometernos más que una promesa, para hacer un pacto con nosotros, con su iglesia, confirmando lo que ya había pasado con Moisés, con ese pueblo de Israel, porque el pacto, que significa cortar, así es el Viejo Testamento, el pacto antiguo, y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto con su nueva iglesia, con los pueblos de Israel, con los gentiles, con el resto del mundo. Por eso en hebreo significa to cut, significa cortar, cortar a la mitad. Por eso así lo describe la Biblia. El Viejo Testamento, el viejo pacto que usaban animales, y el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que era Dios, el Cordero perfecto, el último, el que se sacrificó por todo el mundo, por todos nosotros para ser salvos. Amén. Una cosa tan bella y tan poderosa es saber que tenemos a un Dios que nos ama tanto. Saber que un Dios de tanta misericordia nos ama tanto. Amén. Y con eso les quiero introducir a un muchacho de la Biblia que a mí me quebranta cada vez que lo leo. Aprendí de él cuando estaba buscando esto. Y dice la Biblia en 2 de Samuel capítulo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, lisado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Mefiboset. Wow. Mefiboset, lisiado de los pies a los 5 años. Su nodriza, para muchos que no saben, es como niñera, alguien que cuida del niño. Amén. Lo agarró, corrió, se le cayó, quedó cojo el niño. Pero ¿a dónde iba? ¿Por qué iba tan apresuradamente? ¿Por qué se lo quiso llevar? Porque había escuchado que al rey Saúl y Jonatán, que era su hijo, habían sido matados, habían muerto. Pero ¿qué significa eso? ¿Por qué corrió? Porque en esos tiempos se acostumbraba que cuando una familia estaba invadiendo el reino, ellos mataban a todos de ese reino. Significa que Saúl, Jonatán, los demás de su familia, los demás de sus hijos, los mataban. ¿Por qué? Porque no querían que alguien se parara y dijera: mi padre era rey, mi hermano era rey, yo tengo ese derecho, ese reino es mi reino. Entonces los mataban. Entonces yo solo me imagino desde los 5 años a Mefiboset le pusieron cosas en su mente. Le dijeron: algún día van a venir por ti. Tenemos que correr, tenemos que huir, tenemos que aislarlos. ¿Por qué? Porque te van a matar. Te quieren matar, no quieren que te pares, no quieren que digas nada. ¿Y sabe a dónde lo llevaron? A un lugar llamado Lodebar. Un lugar seco, sin pasto. Eso es lo que significa en hebreo Lodebar. Un lugar sin pasto. Él no podía caminar, él era cojo. No tenía carpeta, no tenía piso. Era puro polvo, siempre andaba sucio el niño. Imagínense de estar acá arriba en la casa del rey, de estar acá arriba comiendo todos los días bien,
llegar hasta lo más bajo, en el polvo, cojo, sin poder caminar. ¿Cómo me imagino? ¿Qué vida es esa? Porque nosotros nacimos bien, nacimos con manos, con pies, jugamos afuera, corrimos, gritamos. Pero Mefiboset, eso no fue para Mefiboset. Él creció en miedo, creció aislado, creció escondiéndose. Pero la misericordia que tiene Dios de sus hijos, la misericordia que tuvo David sentado, después de haber conquistado a tantos reinos, dijo: ¿a poco no hay nadie en la casa de Saúl que yo pueda enseñar misericordia por amor a Jonatán? Dijo: ¿acaso no hay nadie que yo pueda enseñar misericordia por amor a Jonatán? ¿Por qué Jonatán? Porque él había hecho ese pacto con Jonatán. Es un pacto, es hasta la muerte. Estos dos exploradores, David Livingstone y Henry Morton Stanley, ellos ambos escribieron en su libro que ellos no supieron algo más fuerte que un pacto, porque un pacto es más que una promesa, es más que yo te prometo que voy a hacer esto. No, eso es hasta la muerte. Esto se va hasta el grave, como decimos en inglés. Amén. En sus libros escribieron que en África, cuando ellos hacían pactos, si uno que hizo pacto quebró el pacto, él había sido perseguido y fue matado, porque como ellos dijeron, ellos no habían conocido algo más fuerte que un pacto. Amén. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que nosotros estamos en un nuevo pacto con el Señor, con su sangre. Por eso cuando hacemos la Santa Cena es algo muy especial. Es algo que no debemos: es Santa Cena, no debemos ir. Es Santa Cena, no quiero ir. Es algo que deberemos de querer, de estar, de agarrar ese pan, agarrar esa copa y tomar, porque ese es el pacto que nos ha dejado Dios con su pueblo, que algún día vamos a ser salvos. Y escuche esto. David manda a hombres por Mefiboset. Yo nomás me imagino Mefiboset cuando miró a la puerta y dijo: aquí vienen los hombres del rey de Israel, aquí vienen los hombres de David, me van a matar. Ya llegó mi día, ya llegó mi hora. En este tiempo él era joven, él tenía un hijo, Micaí, y dijo: ya eso es lo último, ya es lo último, es mi último día aquí en esta tierra. Pero ¿qué pasó? Que cuando él llegó al reinado y llegó hacia David, David dice: Mefiboset. Y Mefiboset dice: he aquí tu siervo. Y escuche esto. Y le dijo David: no tengas temor. Las primeras palabras que le dijo el rey David a Mefiboset: no tengas temor. ¿Por qué empezó así? ¿Por qué le dijo no tengas temor? Claramente el rey David miraba que este joven estaba temblando. Ya me va a matar. Ya es mi último día aquí en esta tierra. Pero David le dijo: no tengas miedo. No tengas temor, porque ya a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás a la mesa del rey. Wow. Y ahí no acaba. Mefiboset aún se inclina y dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mefiboset se sentía que no valía nada, porque él sabía de dónde él vino, de ese lugar sin pastos, de ese lugar que no había frutos, que no había nada, porque así había crecido Mefiboset. Pero Mefiboset
originalmente algún día tuvo que haber sido rey, porque es de familia celestial, es de familia del rey. Era hijo de Jonatán. Jonatán era hijo del rey de Israel. Algún día él iba a crecer y él iba algún día a ser rey, pero no pasó así. Y por eso nosotros, cuando nos sentimos como Mefiboset, que nos sentimos que no valemos nada, que yo vengo de una familia pobre, mis papás no son pastores, mi papá no es líder, mis padres ni van a la iglesia, yo soy el único que vengo, yo soy el único que postro rodillas por mi familia. ¿Quién soy yo? Pero por alguna razón estamos todos aquí hoy en esta noche, por alguna razón. No es coincidencia que estemos aquí no más porque estamos aquí. A lo mejor algunos, sus padres les dijeron: ve, tienes que ir, es culto de jóvenes, ve. O algunos es rutina. Algunos saben que cada martes nos reunimos a las 7:30 y es rutina. Se ha acabado ese fuego, se ha acabado ese valor que tenemos hacia las cosas, porque nosotros sabemos que si mi hermano me presta algo, a lo mejor yo no le voy a dar el mismo valor que si fuera el mío. Amén. Y eso es lo que pasó aquí con Moisés. El pueblo de Israel valoró, entendió, tomó ese pacto y dijo: esto lo que hacemos es algo simbólico, es algo que tiene poder, es la sangre de Cristo. Y hoy, en esta noche, ese pacto que Él hace es con nosotros. Está confirmado aquí en Lucas 22. Si eres de aquellas personas que dice: oh, es que la Biblia no es directa, la Biblia habla en parábolas, la Biblia habla en trabalenguas y no entiendo. Pero aquí, versículo 20: de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué significa esto? Esto fue cuando Dios cenó con sus discípulos antes que Él muriera, porque Él supo que Él iba a ser crucificado. Él iba a ser aquel cordero perfecto que iba a derramar de su sangre. No sé usted, pero yo sé el poder que tiene mi Dios. Yo sé el poder que la sangre de Dios tiene, que con solo tocar su manto, personas son curadas, personas vienen a la vida otra vez. Amén. ¿Qué más? Su sangre, la sangre del Dios viviente, que al tercer día venció a la muerte. Entonces, esto con Mefiboset me toca cada vez, porque por más humilde que Mefiboset fue, por lo tan bajo que se sintió, había una persona que tuvo misericordia de él, el rey David. ¿Y por parte de quién? Por parte de Dios. Y así es como Dios es. A veces como humanos es normal sentirnos que no valemos nada. Es normal sentirnos que: ay, ¿por qué yo? Hay otros hermanos, o hay hermanos con más fuego, con más unción que yo. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Pero porque todos tenemos un propósito. En los ojos de Dios todos somos iguales. No importa el título, no importa que hayas estudiado, no importa, aunque no sabes qué vas a hacer en la vida, Dios sabe. Y por eso es que Él ha hecho ese pacto, y ahora depende de su iglesia que valore ese pacto, que le dé valor a la sangre que fue derramada en la cruz, que le dé valor, que se levante y que diga: yo voy a caminar firme, yo voy a caminar y predicar la palabra. Es en nosotros obedecer, así como dijo Moisés. Es en nosotros
Porque así Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío. Dios nos da por escoger. Si quiero ir a la iglesia, quiero intentar, o no voy a ir a la iglesia, quiero ir a jugar, quiero dormir, quiero descansar, estoy muy cansado. Pero ¿por qué no ir la extra mía? ¿Por qué no ir por una doble porción? ¿Por qué no ir a la casa del Señor y a repetirnos y venir y a orar y a ser llenos de su Espíritu? Porque tú no sabes, pero Dios sí lo sabe. Algún día vas a ser usado, algún día vas a ser útil, porque todos somos útiles, todos podemos hacer algo. Y en esta noche yo quiero que hagamos algo diferente, salgamos de lo normal, que nos olvidemos qué día es, que nos olvidemos qué horas son, que nos olvidemos nuestras preocupaciones allá afuera. Yo quiero que este altar hoy en esta noche sea de edificación a alguien, que ellos salgan de esas puertas y no salgan igual. Yo quiero hacer algo simbólico hoy en esta noche. Yo he orado tanto, he ayunado, me he preparado, porque yo quiero que hoy en esta noche la vida de un joven, de un adulto, de un niño, porque no importa, hoy en esta noche nos vamos a olvidar de la edad, del día, de la hora, si somos líderes, si no, si estamos tocando, si estamos haciendo media. Yo quiero que hoy en esta noche hagamos una self-evaluation, hacemos una evaluación a sí mismo y digamos, si Dios vendrá ahorita en este momento, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? Entonces, joven, niño, adulto, hoy en esta noche todos somos iguales. Hoy en esta noche quiero que todos nos miremos como Jesús nos mira a nosotros, como simples ovejas de su prado. ¿Por qué? Porque Jesús se regocija cuando la una regresa a las 99. Amén. Entonces, antes de hacer el llamado al altar, en realidad, cierren sus ojos y piensen: ¿qué hay de mí? ¿Qué es mi propósito? Yo quiero ese pacto con Dios. Y si eres bautizado, has recibido el Espíritu Santo, has sido cristiano por mucho tiempo de tu vida, he caminado recto, he caminado firme, porque aquí todos nos hemos caído, aquí todos nos hemos levantado, pero hay que marcar una diferencia, hay que ser como Daniel. Daniel tuvo una falta y una falta sola, y fue que él solamente siguió los pasos de Dios. ¿Por qué? Porque así le encontraron la falta a los que trabajaban por el rey de Babilonia. Dijeron: hay que poner una ley, que cada día que te levantas y oras después de 30 días es pecado. Y que así lo agarraron, lo llevaron preso. Pero eso no paró a Daniel, aunque lo echaron al pozo de los leones. ¿Qué pasó? Dios mandó sus ángeles ahí en ese pozo y los protegieron. Yo quiero que ahorita toda la iglesia se ponga de pie. Pongámonos de pie. Antes que vengan aquí, olvídense de todo lo que ha pasado, todo lo que pasó hoy, ayer, todo lo que tiene que hacer mañana. Olvídese, porque este es el momento. Este altar está abierto, porque Dios tiene un propósito con nosotros. Aunque usted no lo crea, usted no sabe los pensamientos de Dios. Él es el único que lo sabe. Él es el único con el poder, y es en ti que dejes que Él tome el control. Entonces yo quiero que pase aquí a este altar cada quien que quiera hacer un pacto con Dios, que se va a mantener firme